Muy buenas, en este video vamos a aprender acerca de los errores de cuantificación, que el rango de cantidades que puede presentarse es limitado. Es decir, por ejemplo, si en una computadora el máximo de números de presentarse es el número 7, podemos concluir que el 8 ya nos daría un error de overflow, es decir, desbordamiento, porque no podemos representar ese número. Pero también las cifras más pequeñas tienen un error, que es de underflow. Es decir, si en esta máquina, por ejemplo, el número máximo de presentarse es el 0,2, entonces el 0,1 ya nos daría un error de underflow. Y ya que existen solo un número finito de cantidades que puede presentarse dentro de un rango, así el grado de precisión es limitado. Evidente que los números irracionales no pueden representarse de manera exacta, asimismo también los racionales, y estos errores ocasionados por la aproximación se les conoce como errores de cuantificación, y la aproximación real se realiza por dos caminos, que es cortando y redondeando. Pasemos a los ejemplos. Supongamos el valor de pi, que es el que tenemos en pantalla. En base 10 se va a guardar con 7 cifras significativas, y desde el octavo en adelante se corta, es decir, el valor de pi sería de 3,141592, y este resultado tiene un error asociado de el que vemos en pantalla. Redondeando, supongamos el valor de pi nuevamente, en base 10 de igual manera con 7 cifras significativas. Lo que hacemos es la séptima cifra significativa, lo redondeamos. En este caso sería 3,141593. Y este error cuenta con un error como el que vemos en pantalla. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Corte o redondeo? Bueno, como pudimos apreciar, el redondeo produce un error absoluto menor que el del corte. Entonces, eso lo hace mejor. Algunas computadoras emplean el redondeo, sin embargo, esto aumenta el trabajo computacional y en consecuencia muchas máquinas simplemente usan el corte. El intervalo de entre los números delta x aumenta conforme los números crecen en magnitud, pero esta característica permite que la representación de punto flotante conserve los dígitos significativos. Sin embargo, también quiere decir que los errores de cuantificación sean proporcionales a la magnitud del número que será representado, y esta proporcionalidad se expresa de la siguiente manera. En este caso podemos inferir que el error de corte es 2 veces más grande que el del redondeo. Y el epsilon de la máquina se descubre con la siguiente fórmula, donde epsilon es igual a b, que es el número base, y 1 elevado a la 1 menos t, donde t es el número significativo de la matriz. Ahora nos planteamos el siguiente problema, donde nos pide determinar el epsilon de la máquina y verifiquemos su efectividad para caracterizar los errores del sistema numérico de una máquina base 2 y mantiza t igual a 3. Y supongamos que usamos el corte. Bueno, simplemente ampliamos la fórmula y nos da igual a 0,25. El error relativo más grande debería ocurrir para aquellas cantidades que caen justo debajo de este límite. La precisión extendida. Por ejemplo, las computadoras que usan el formato IEEE permiten 24 bits para ser usados en la mantiza, y esto da un rango aproximado de 10 a la menos 38 a 10 a la 39 en base 10. Muchas computadoras permiten la precisión extendida, y la más común es la de doble precisión. Proporciona de 15 a 16 dígitos decimales de precisión y un rango aproximado de 10 a la menos 308 hasta 10 a la 308. En muchos casos, el uso de cantidades de doble precisión llega a deducir el efecto del error de redondeo. Sin embargo, hay un precio que pagar, que son los mayores requerimientos de memoria y tiempo de ejecución. En cálculos pequeños esto no repercute, pero en cálculos más grandes el tiempo de ejecución agregado se vuelve más considerable y repercute de manera negativa al resolver un problema. Y la precisión extendida no debería utilizarse de manera generalizada. Por el contrario, debería ser empleada de forma selectiva, donde se obtenga el máximo beneficio al menor costo en términos de tiempo de ejecución. Las manipulaciones aritméticas que se usan con tales números también pueden dar como resultado de errores de redondeo. Operaciones aritméticas comunes. En este caso emplearemos ejemplos de base 10 que en las operaciones básicas, ya que en otras bases puede tener un comportamiento similar. Suma. Primeramente, el número de la matriz con el exponente menor se modifica de tal forma que los exponentes sean los mismos. En este caso, el segundo término es el exponente menor. Entonces lo convertimos para que sean del mismo exponente con el primero y realizamos la suma. En este caso tenemos como de resultado ir cortando a 0,1600 por 10 a la 1. Y lo mismo pasa con la de esta. Supongamos estos dos números. Primeramente ambos llevamos a punto flotante. Realizamos las respectivas de esta. Y normalizando tenemos como resultado 9,550. Y vemos que el 0 sumando al final de la mantiza no es relevante.
todo está bien. Pero ¿qué pasa con los números cercanos? Lo vemos en pantalla, que deslizando la de esta podría convertirse fácilmente en 0,1 por 10 a la 0. En este caso se agregan 3 ceros no significativos, lo cual introduce un error sustancial de cálculo, debido a que las manipulaciones siguientes actúan como si los ceros fueran significativos. Y errores como estos, que son la pérdida significativa durante la cesta de números casi iguales, es una de las principales fuentes de errores de redondeo en los métodos numéricos. La multiplicación y división, debido a que la multiplicación de dos mantizas de n dígitos da como resultado 2 de n dígitos, muchas computadoras ofrecen resultados intermedios. Cuando podemos ver en ejemplo, simplemente se multiplican, se suman los exponentes y se normaliza el resultado y luego se corta y da como resultado el que vemos en pantalla. En la división se realiza de manera similar, aunque las mantizas se dividen y los exponentes se restan, el resultado es normalizado y cortado. Ciertos métodos requieren un número extremadamente grande de manipulaciones aritméticas para llegar a resultados finales, y dichos cálculos a menudo son interdependientes, es decir, los cálculos son dependientes de los resultados previos. Entonces nos planteamos el siguiente problema: investigar el efecto del error de redondeo en un gran número de cálculos interdependientes en el lenguaje Fortran. Aquí vemos real y doble precisión, que cambia en un lenguaje que nosotros conocemos. En mi caso es el lenguaje Java, donde simple precisión es el float y doble precisión es simplemente el doble. Hacemos coser el programa. Debido a que el número 1 puede ser representado de forma exacta en la computadora, puede sumarse exactamente. Contrariamente con el 10 a la menos 5, no puede representarse con exactitud y se cuantifica con un valor que es ligeramente diferente al valor verdadero. Tal problema ocurre también con la precisión doble. Más sin embargo, se reduce en forma relevante porque el error de cuantificación es mucho más pequeño. Supongamos que deseamos sumar los valores que tenemos en pantalla, utilizando, como lo estuvimos haciendo, una computadora hipotética con una matriz de 4 dígitos y un exponente de 1. Modificamos el número pequeño para que su exponente sea igual que el del grande. Realizamos la respectiva suma y el resultado se corta a 0,4 por 10 a la 4 y vemos que resultó lo mismo como si no hubiéramos realizado la suma. Este tipo de error suele ocurrir cuando se calculan series infinitas, cuando el término inicial de una serie es relativamente grande en comparación con los demás términos, y esto se puede contrarrestar invirtiendo el sentido de la serie. Cancelación por resta. Se refiere al redondeo inducido cuando se restan dos números de punto flotante casi iguales. Un caso común donde esto ocurre es la determinación de las raíces de una ecuación cuadrática, como podemos ver en pantalla. La precisión doble llega a reducir este problema, pero mejor sería utilizar una formulación alternativa que puede usarse para minimizar la cancelación por resta. Y nos planteamos el siguiente problema: calcular el valor de las raíces de una ecuación cuadrática con los valores de a, b y c, comparar el valor calculado con las raíces verdaderas del código y de igual manera en el lenguaje Fortran, y nosotros lo llevamos al lenguaje Java. Hacemos coser nuestro programa y podemos ver los resultados. Los resultados de x2 son adecuados. Este resultado es en particular sorpresivo porque se emplea una fórmula analítica para obtener la solución. La pérdida de significancia ocurre en la línea de programa donde dos números grandes se restan. No ocurren problemas semejantes cuando los mismos números se suman. Considerando lo anterior, podemos obtener una conclusión general de que la fórmula cuadrática será susceptible de cancelación por resta cada vez que b al cuadrado sea ligeramente mayor de 4 veces AC. Una manera de evitar este problema consiste en usar precisión doble, como vemos acá, que su resultado es más acertado a lo que tenemos acá. Pero otra, como ya dijimos, es mejor utilizar o replantear la fórmula. La dispersión ocurre generalmente cuando los términos individuales en la sumatoria son más grandes que la sumatoria misma. Veamos un ejemplo. Nos planteamos el siguiente problema. La función exponencial de y igual a x está dada por la siguiente serie infinita y nos pide evaluar para x igual a 10 y x igual a menos 10 y estar atentos a los errores de redondeo. Nos da el siguiente código en el lenguaje Fortran. Algo que podemos decir de este código: la variable i es el número de términos de la serie, term es el valor de términos actual que se le agrega a la serie y sum es el valor acumulado de la serie. La variable test es el valor acumulado precedente de la serie antes de la suma del term, y la serie termina cuando la computadora no puede detectar la diferencia entre test y sum. Nosotros lo llevamos al lenguaje Java. Hacemos coser nuestro programa
evaluamos el valor de 10 y vemos que en 31 pasos, al igual que acá, 31 pasos, y podemos concluir que es relativamente satisfactoria, ¿verdad? Porque no tiene mucha diferencia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando calculamos cuando nuestra x es igual a menos 10? Podemos notar una gran discrepancia con el valor real. Estos son muy lejanos a lo que es el valor exacto. Y de esta manera podemos concluir lo siguiente, que para x igual a 10 es completamente satisfactorio, pero para x igual a menos 10 podemos concluir que el problema es causado por el error de redondeo, que muchos de los términos que conforman la suma son mucho más grandes que el resultado final de la suma. Además, a diferencia del caso anterior, los términos individuales varían de signo. Así, en efecto, estamos sumando y restando números grandes, cada uno con algún error pequeño y dando así gran significancia a las diferencias. Esto es cancelación por resta. Tratar de calcular y igual a e a la menos 10, lo podemos cambiar como y igual a e a la menos 1 elevada a la 10. Y con esto finalizamos. Cualquier duda o consulta que tengan en cuanto al código o alguna parte del video, déjenlo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por su atención.